Qué bueno. Itali Montserrat, Stephanie Jacqueline Ramírez, Michelle Alejandra, María Luz Pulido, Sofía García, Valeria Iracema, Miriam Alejandra, María de Jesús Corpus, Jessica Montellano, María Lucía Cabreño, Valeria Jacqueline Moreno, Yajaira Lisset Pérez, Merari Elizabeth Almaguer, Adriana Elizabeth Hinojosa, Yajaira Lisset Pérez, Diego Armando Villalón, Vilma Marisol Rada, Mariana Sara Serna, Brian Moreno Cruz, Mauricio Reyes Torres, Martín Eduardo Faz, Tania Guadalupe del Ángel, Ángel y Montserrat Guillén, Brenda Karina Torres, Cecilia Sustaita, Patricia Ivette García, Ariel Eduardo de la Paz y Eduardo Daniel Vázquez. Muy bien hecho, compañeros. Seguimos adelante. Ya le di like a todos sus trabajos. Bueno. Entonces, hoy tenemos el tema de la prueba de hipótesis. A ver si estoy grabando. Y no he compartido pantalla. Aquí lo haré enseguida. Ahí está. Bien. Veremos la prueba de hipótesis de dos muestras y hablaremos con ello de la distribución T. La distribución T. ¿Alguien que desee participar? Yo. Yo, Adelante. profe. Nombre. Bueno, primero la compañera y luego el compañero. Nombre. Santiago Sandoval. ¿Quién? Michelle Alejandra. Santiago Michelle Sandoval. Alejandra. Adelante, Michelle. La distribución T es una distribución que se deriva del muestreo y esto permite hacer inferencias acerca de la población con base en muestras. En relación con esta prueba, Lynn menciona que la distribución T es una distribución de probabilidad continua, con muchas características similares a las de la distribución Z. ¿Cuáles son las características de la distribución T? Continúe, compañero. Dice, como es el caso de la distribución Z, la distribución T es una distribución continua, tiene forma de campana y es simétrica. No existe una distribución T, sino una familia de distribuciones T. Todas las distribuciones T tienen media de 0 y sus desviaciones estándares difieren de acuerdo con el tamaño de la muestra N. Line en COSIS 2012. Lynn y colaboradores sería 2012. Bueno, Okay. Muy bien. Entonces, aquí estamos hablando de que es una familia de distribuciones. Entonces, cada familia pues estaría determinado por el tamaño de la muestra. Lo que vimos en la prueba de hipótesis con una muestra. En aquel caso, vimos cómo comparar una muestra contra un valor de referencia. Caso típico, pues sería lo que viene en las etiquetas de los productos que se expenden en el mercado, o fármacos o cualquier cosa que se produce y que tiene ahí una etiqueta. Entonces nosotros podemos tomar una muestra y verificar que se cumpla la condición que dice la etiqueta. Por ejemplo, contenido 500 gramos, 1 kilogramo, 100 gramos, o en fármacos que son dosis más pequeñas, pues sería 500 miligramos, etcétera. Entonces, también en el caso de, ahora se trata de comparar dos poblaciones. Ahora se trata de ver cuándo, cómo comparar un tratamiento, por ejemplo, contra otro tratamiento. Una condición laboral contra otra condición. Y la distribución T sigue siendo de utilidad para este tipo de ejercicios cuando se tiene una distribución continua, como en el caso de la distribución Z, que tiene forma de campana y es simétrica. Continúe, compañero, por favor.
Hola. Yo, profe, de nuevo. Sí, de nuevo. ¿Tu nombre cuál es? Daniel Vázquez. Eduardo Daniel. Daniel Vázquez. Muy bien. Daniel. Ok, dice características de la distribución T. La distribución T se extiende más y es más plana por el centro que la distribución normal estándar. Sin embargo, conforme se incrementa el tamaño de la muestra, la distribución T se aproxima a la distribución normal estándar, pues los errores que se cometen al utilizar S para estimar, Sigma. ¿esa que es sigma? Sigma. Eh, ok, disminuyen con muestras más grandes. Muy bien. Y aquí en las aplicaciones, ¿alguien más que desee participar? Yo, profe. Nombre. María de Jesús Corpus. Muy bien. Adelante, María. Aplicaciones de la distribución T. Una de las principales aplicaciones de la distribución T es fundamentar las inferencias sobre la media de una población, debido a que si se obtiene una muestra aleatoria de tamaño n, la media, de una población que sigue una distribución normal, entonces el estadístico es la fórmula. Sí, el estadístico T igual a X barra, o sea, la media de la muestra menos mu, que es la media de la población, sobre el error estándar, que es S sobre raíz cuadrada de N. Sigue una distribución T de student con n, que viene siendo N menos 1 grados de libertad. menos 1 grado de libertad. Denme un momento, por favor, porque están aquí, parece que me están tocando. Un momento. Aquí de nuevo. Entonces, muy bien. Esa es alguna de las aplicaciones que tiene la distribución T. Y también se utiliza para efectuar comparaciones entre dos poblaciones, como es el caso que nos ocupa. Y estos ejercicios, ese tipo de pruebas, tenemos dos opciones. La comparación de medias con grupos independientes y la comparación de medias con grupos apareados. Muy bien. Y entonces, en ese procedimiento de prueba de hipótesis con grupos independientes o con muestras independientes, a veces se lee también poblaciones independientes, grupos independientes, muestras independientes. De diversas maneras se puede uno encontrar esta información en la bibliografía, en los libros de estadística. Igual las medias con grupos apareados, también es común que lo encontremos como muestras apareadas, muestras relacionadas o grupos relacionados. Así. Entonces, esto, como en el caso que vimos de la prueba de hipótesis con una muestra, el procedimiento es el mismo. Tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula se relaciona con lo que ya se tiene. Es como tener un valor
por ejemplo, calificaciones en un grupo y que se desea incrementar esa calificación, o que se comparan métodos para rendimientos. En esos casos, pues la hipótesis nula, como ya lo comentamos en el caso anterior, en el tema anterior, se relaciona con la igualdad entre los tratamientos o entre las medias. Aquí decimos, es un enunciado relativo al valor de un parámetro poblacional que se formula con el fin de probar evidencia numérica. H subíndice 0, o sea, la letra mayúscula H representa la hipótesis y el subíndice 0 implica que no hay diferencia. Mientras que la hipótesis alternativa es un enunciado que se acepta si los datos de la muestra ofrecen suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. En este caso, describe lo que se concluirá si se rechaza la hipótesis nula. Bueno, eso entonces así en forma general podemos hablar de lo que es la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. Y en términos matemáticos o estadísticos, esta sería su planteamiento. La hipótesis nula, platicamos que se relaciona con la igualdad, aquí es la media 1, es igual a la media 0, contra la hipótesis alternativa, que establece que la media 1 es diferente que la media 0. Entonces, vean, esto es lo que se compara. Aquí, en la hipótesis nula se dice que es igual y la hipótesis alternativa que son diferentes. Aquí, con esta expresión de hipótesis, se prueban diferencias entre medias. Y si queremos probar que la media 1 es mayor que la media 0, pues entonces este sería nuestro planteamiento. Porque lo que queremos probar que la media 1 es mayor que la media 0, entonces aquí sería la media 1 es mayor que la media 0. Eso sería nuestra hipótesis alternativa, porque eso es lo que queremos probar. Lo opuesto de esto sería la hipótesis nula, que sería la media 1 es menor o igual que la media 0. Entonces, menor o igual y acá mayor que. Aquí menor o igual que, mayor que. Y cuando se prueba o deseamos probar que la media 1 es menor que la media 0, entonces esta sería nuestra hipótesis alternativa. La media 1 es menor que la media 0. Y acá lo opuesto sería la hipótesis nula. La media 1 es mayor o igual que la media 0. Esas serían lo que estamos viendo aquí. En el caso de una prueba de 2 colas, esta se relaciona con las hipótesis, con el primer juego de hipótesis, con esto. Lo que queremos probar son diferencias. Entonces, esta sería una expresión de eso. Aquí tenemos la probabilidad de error. Bueno, acá dice seleccionar el nivel de significancia alfa en base al riesgo propio de la investigación. Por ejemplo, alfa igual a 0.01, alfa igual a 0.05 y alfa igual a 0.10. Alfa es el nivel de significancia. Esto que está pintado de rojo viene siendo el área de alfa. Es decir, los valores de alfa representan áreas. Alfa representa área. ¿De qué tamaño? Pues de 0.01, 0.05, 0.10 o cualquier otro valor. Estos son los más utilizados. Si se fijan en algo, esta es otra forma de probar una hipótesis. Otro ejercicio lo hicimos con los intervalos de confianza. Ahí también a través de intervalos de confianza podemos probar hipótesis. En este caso con un intervalo de confianza
del 90, 95, 99%. En este caso, alfa, estos son los valores más comunes. Aquí tenemos este cuadrito, es muy importante que lo tengan. Son los más comunes. Pero aquí, y mis tamaños de muestra son de 20 en todos los casos. Y aquí están los valores críticos de T para 2 colas. Aquí, vean cómo en la medida, o sea, que se modifica alfa con un valor de 0.01, noten que tenemos desde acá, tenemos un intervalo más amplio para la zona de no rechazo. En esta curva es como igual que lo vimos con las pruebas de una cola, de una muestra. La zona de no rechazo en este caso es la parte en blanco. Y mis valores críticos de T es en esta primera línea es menos 1.729 y más 1.729. Esos son los valores críticos de T para un alfa de 0.10. Si yo tengo 0.10 en una prueba de 2 colas, ese alfa se divide entre 2. 0.10 entre 2 me da 0.05. Acá sería 0.10 se divide entre 2 porque es una prueba de 2 colas. Y entonces aquí tengo mi alfa para la cola izquierda de 0.05 y acá tenemos 0.05 para el lado derecho de la curva. En el centro, ¿cuánto habrá si todo vale 1? Toda el área con la curva es 1. Si mi valor de alfa es de 0.10, ¿cuál es la parte que está en el centro? ¿Qué proporción de la curva es lo que está en el centro, compañeros? 0.90. 0.90, 1 menos 0.10. Bueno, porque dijimos y ya lo habíamos platicado que alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza. En este caso estamos hablando directamente de los valores de alfa, pero también puede uno leer en la bibliografía que hable de un nivel de confianza del 95%, del 90%. Entonces, mi alfa lo puedo obtener con la diferencia que vemos aquí. 1 menos nivel de confianza. Eso es cuando no tenemos alfa. Aquí lo estamos expresando directamente y el área central es de 0.90. Esos valores críticos, como pueden ver, si extendemos o si se reduce nuestro valor de alfa a 0.05, o sea, vamos a tener menos área en los extremos, porque teníamos 0.10 entre 2. Pero ahora con un alfa de 0.05, pues tendríamos 0.05 entre 2, me da 0.025 y 0.025. Los valores críticos cambian a 2.093. Como es una prueba negativa, pero una prueba de 2 colas, uno será negativo y el otro será positivo. Y lo mismo con el que mencioné al principio con el alfa de 0.01. Entonces, esa sería una forma de ver así en general nuestra curva para una prueba de 2 colas con diferentes valores de alfa. ¿De dónde obtuvimos esos valores críticos de 2 colas? Vean este cuadrito, me parece que es muy interesante. Aquí está alfa y sus valores con una n de 20. Con 20, en todos los casos, entonces mis grados de libertad son n-1. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tendríamos aquí?
19. 19 en todos los casos, porque en todos los casos la n vale 20. Entonces, aquí hay un solo valor que pueden ver ustedes en la primera columna. Recordar que en este caso los grados de libertad son la primera columna y los encabezados de esta tabla, los encabezados son áreas. Esos vienen siendo los valores de alfa. Alfa viene siendo aquí en una cola, alfa en una cola o área en una cola, porque alfa representa áreas. Y cuando es de dos colas, como en este caso, porque es el ejercicio que acabamos de ver aquí de dos colas, entonces, y lo estamos mencionando aquí también, miren. Entonces, mis valores críticos son los que vemos aquí. Con un alfa de 0.01 es el que vemos aquí, en dos colas. Entonces, mi valor crítico es el que veo aquí, 2.861. Si utilizamos el valor crítico, perdón, el alfa de 0.05, entonces acá está 0.05 y el valor crítico es de 2.093. Y si ampliamos el valor de alfa a 0.10, entonces los valores que acá está 0.10, donde se intersecta con mis grados de libertad, que son los mismos en los tres casos, el valor crítico es de 1.729, que es lo que vemos aquí. Entonces, ahí está. Esto yo les recomiendo, si pueden, tómenle pues una imagen y por ahí anótenlo, pero es una forma de ver cómo se obtienen los valores críticos de T. Recordar eso, ya lo hemos visto varias veces y no está de más que lo sigamos repitiendo. Y bueno, aquí viene esta gráfica, esta diapositiva, perdón, pues en la que vemos algunos valores, aquí son de Z. Vean que aquí es una sola distribución. En T, cada distribución está representada por un tamaño de muestra. Profe, Sí, tengo una duda. sí, dígame. El que acabamos de hacer de donde valores de alfa, Sí. que viene siendo es menos nivel de confianza. Sí, si no Y tuviésemos ese el que es valor, 19. perdón, si no tuviésemos el valor de alfa, como lo vimos con los intervalos de confianza y que utilizamos la distribución T, ahí yo les daba, queremos hacer calcular un intervalo de confianza con un nivel para la media y con un nivel de confianza del 95%. Bueno, ahí era esto que estamos mencionando. Allí sí hicimos esos ejercicios de 1 menos el nivel de confianza y obteníamos alfa. Pero aquí ya lo estoy dando directamente. No sé si eso. Alfa es Sí, esto. sí, profe. Y nada más allí me acordé que eso lo vimos allá en los intervalos de confianza y es donde expresamos esto. Alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza. Allá cuando trabajamos con los intervalos de confianza para una distribución T. Y ya con eso, si trabajamos con el 90%, pues es alfa vale 0.10 y con eso buscamos en los valores críticos de T. Aquí en este caso, ya estamos dando directamente el valor de alfa. Pero nada más para recordarlo, estaba mencionando de cómo se obtiene también en aquellos ejercicios. Bueno, el paso 3 es seleccionar el estadístico de prueba. Así como allá trabajamos en el cálculo, recordarán allá con la fórmula de conversión Z, pues aquí también hay una fórmula que nos permite calcular el valor de T.
Nosotros tenemos nuestra población. Aquí representamos nuestra prueba de hipótesis de 2 colas y aquí podemos obtener y tenemos los valores críticos de T. Eso es lo que nos da desde el problema, desde el inicio del problema podemos calcular o podemos obtener, perdón, el valor crítico de T. Y a través de los resultados del experimento, de la toma de datos, podemos hacer los cálculos para obtener T. Entonces aquí vean X barra 1 que tenemos aquí es la media del grupo 1. X barra 2 es la media del grupo 2. S cuadrada, esto, viene siendo la varianza ponderada y N1 viene siendo el número de observaciones en el grupo 1 y N2 el número de observaciones en el grupo 2. Bueno, esta varianza ponderada se debe a que si nosotros tenemos 2 muestras, aquí tenemos X1, X2 y tenemos los valores, aquí está uno, otro. Por ejemplo, hasta ahí. Y aquí tenemos los valores de del grupo 2 o del tratamiento 2. Y lo que hacemos es obtener la media 1 aquí, la media 2, pero también tiene una varianza y una desviación estándar, estos datos. Entonces, como son 2 muestras, vamos a tener 2 varianzas. La varianza 1 y la varianza 2. Y luego obtenemos la varianza ponderada. Esta varianza ponderada es la que va aquí en la fórmula. Proviene de las 2 varianzas, de las varianzas de cada una de las muestras. Y bueno, esta es la regla de decisión. Rechazar la hipótesis nula si y solo si el valor absoluto de T calculado es mayor que T de tablas. O también podríamos utilizar el valor P y el nivel de significancia alfa. En este caso, rechazamos la hipótesis nula si P es menor que alfa. Ya que planteamos hasta la regla de decisión, pues llevamos a cabo el experimento, obtenemos los datos y realizamos los cálculos. ¿Y cuáles son esos cálculos? Pues obtener el valor de T calculada, que depende de los datos del experimento. Calculamos la media de la muestra 1, la media de la muestra 2. Aquí están las fórmulas, la media 1, que es la suma de todos los valores de X sobre N1, es decir, sobre el número de observaciones de la muestra 1. Y la media 2, pues igual. Hacemos la suma de todos los valores de X sobre el número de observaciones en esa muestra. Y acá tenemos la varianza. Esto es igual, nosotros hemos calculado la varianza con esta fórmula. Arriba hemos hablado de que es la suma de cuadrados. La suma de los cuadrados de las diferencias
de cada uno de los valores de X con respecto a la media. Pero esta otra fórmula también arriba en el numerador, todo esto es la suma de cuadrados y producirá exactamente el mismo valor que acá. Esta fórmula se le conoce también como fórmula de trabajo y es útil cuando tenemos ya bastantitos datos, 20, 30 datos. Se facilita utilizar esta fórmula. Aquí ya pasamos de la explicación de esta fórmula, que es muy importante en la primera etapa porque explicamos, porque vemos las diferencias de cada valor de X con respecto a la media, que es el concepto de la varianza, o sea, cómo varían los datos con respecto a la media. Y por eso es importante utilizar esa fórmula. Ahora, ya que lo vimos, ya que se conoce, pues podemos utilizar esta otra fórmula que, si se fijan, ni siquiera requiere para la varianza, ni siquiera requiere del valor de la media. Aquí lo que dice que es la suma de los cuadrados de cada uno de los valores de X. Entonces, cada valor de X lo elevamos al cuadrado y luego hacemos la suma. Y luego aquí es la suma de todos los valores de X, o sea, el total, este mismo que sacamos acá como si fuésemos a tomar el promedio, y ese total lo elevamos al cuadrado. Y ese cuadrado lo dividimos entre n, o sea, el número de observaciones. Y luego eso entre n menos 1. Aquí habría dos procedimientos, uno para la varianza de la muestra 1 y la varianza de la muestra 2. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ya especificamos, esta es nuestra fórmula general. Nuestra fórmula general. Y luego, aquí está ya la fórmula específica para aquí la varianza sub 1 es igual a lo que vemos aquí, o sea, la suma de los cuadrados de X menos la sumatoria de los valores de X al cuadrado sobre n sub 1 y luego todo eso entre n sub 1 menos 1. Esa sería para la muestra 1 o grupo 1. Y esta sería para el grupo 2. Y por ello el subíndice 2 en estos casos, en n y en la varianza. Y acá tenemos la varianza, esta es la varianza ponderada. Ahí está la varianza ponderada. Y ya considera, vean, la varianza 1, la varianza 2, y cada una se ve afectada por el número de observaciones. Esto quiere decir que para este ejercicio se puede utilizar diferente tamaño de muestra. Muchas veces se inicia un experimento con cierto número de voluntarios o de datos, de unidades experimentales, pero en el proceso, en el desarrollo del experimento, algunas veces esas unidades experimentales
abandonan el estudio o salen del estudio por diversos motivos. Si se trabaja con humanos, pues ellos simplemente se pueden retirar. Si se trabaja con animales o con plantas o con otra cosa, pues también puede haber daños en la unidad experimental y se retira o se saca de la investigación. Y ya que tenemos el resultado del valor calculado de T, pues vamos a concluir en base al planteamiento del punto 4, que es la regla de decisión. Es decir, que vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor absoluto de T calculado es mayor que T de tablas. Es decir, T de tablas viene siendo el valor crítico de T. Aquí cuando vemos T de tablas es valor crítico de T. Muy bien. Y si se utiliza el valor P, pues entonces, ya que tenemos el valor calculado de T, se puede buscar cuál es el valor de P que le corresponde en base a ese valor calculado. Ya lo veremos. Y bueno, hasta ahí es la explicación. Ya no nos vamos a detener en esto del procedimiento. Eso es los pasos de la prueba de hipótesis que ya habíamos visto en las pruebas de hipótesis para una muestra. Y aquí es con dos muestras, como cambian las fórmulas, el procedimiento, pues por ello agregamos aquí de nuevo el procedimiento de prueba de hipótesis, pero es el mismo. El paso número 1 en la prueba de hipótesis, pues es el planteamiento de hipótesis estadísticas que van a depender de los objetivos de la investigación. Y el paso 2, definir el nivel de significancia, es decir, el valor de alfa. Recordar que alfa representa áreas y que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando no debemos hacerlo. Sería nuestro error de tipo 1. Y bueno, ya que tenemos el nivel de significancia, los más comunes, 0.01, 0.05, 0.10, entonces pasamos al estadístico de prueba, que ya tenemos en base al experimento que vamos a realizar, pues ya tenemos previsto que será con una prueba de T. Y la fórmula que vimos aquí, T calculado igual a la diferencia de medias entre lo que viene siendo todo el equivalente a lo que vimos como error estándar. Pero aquí se considera los tamaños de muestras de cada muestra, N1 y N2. Bueno, ¿qué más nos falta? Pues en este caso, la regla de decisión, rechazar la hipótesis nula si el valor absoluto de T calculado es mayor que T de tablas. Y el paso 5, el desarrollo del experimento, la obtención de los datos, la realización de cálculos, y en base a ello pasamos al punto 6, rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Si se rechaza, hay una interpretación que se da. Si no se rechaza, igual se da una interpretación. Y eso pues siempre será mejor con ejemplos. Aquí tenemos pruebas T. Es una comparación de medias de dos poblaciones normales con muestras independientes.
Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, compañeros? Sí, profe. Ahí voy. Déjeme descartar esto. Para verlos. Ahí está. Ahora sí. Si quien quiere preguntar algo, por ahí hay una manita levantada. Adelante, quien tenga dudas. Ah, ya no. Alguien me dijo, sí, profe. Dije, ¿alguien tiene dudas? Y me dijeron, adelante. Tengo una duda en el punto 5, en la fórmula, creo que es el punto 5, en la fórmula para sacar la varianza ponderada, Sí. ¿es la que viene en el ejemplo de Excel o es la que usted escribió ahí? O sea, ¿es la misma o se tiene que usar una específicamente? Sí. Esto hay que usarla. En Excel también se puede obtener. Sí, mi Déjeme- pregunta era a esa que puso ahí, ya ve que nos puso dos, esa y la de abajo, que es la que está en el documento. Estas fórmulas, a eso se refiere. Sí, sí, ¿es esa o es la otra? La que usted escribió en la Ah, ya, diapositiva esta. anterior. Sí, ajá. Si es la Las dos, misma, se puede usar, o sea, cualquiera de las dos es válida o es una en específico. cualquiera de las dos es válida. Lo que hice fue, estamos trabajando con esta fórmula que está abajo y lo que estoy aprovechando para decirles que nosotros trabajamos con esta primera fórmula, pero conduce exactamente al mismo resultado. De hecho, ya en alguna vez desde el tetra pasado, trabajamos con ese cuadrito de ejercicios que les di en el que teníamos los valores de X, luego las diferencias, luego los cuadrados y había una cuarta columna que era el cuadrado de X, de los valores de X. Ese viene siendo para aplicarlo con esta fórmula. En el ejercicio lo vamos a ver, conduce exactamente a lo mismo. Ah, ok, sí, entonces mi duda era esa de cuál de las dos o si las dos eran válidas. Conduce a lo mismo, las dos son válidas. Por comodidad, esta que está aquí resulta más sencilla. Y lo vamos a ver. Ok, gracias, profe. Ya explicaba que en la primera parte, cuando vimos y trabajamos con esta fórmula, esta que está aquí, lo que hemos hecho es para explicar el concepto de la dispersión de los datos con respecto a la media. Por eso es importante que el alumno tenga esa información. Pero ya que el alumno tiene esa información, podemos ver, no es la única fórmula de varianza, esta otra que vemos aquí, esta. No es la única. Hay otros procedimientos para obtener la varianza. Esta. Entonces, se hizo por la importancia que tiene explicar el concepto de dispersión, de variación, y esta es la mejor fórmula para ello. Y ahora que ya conocemos y tenemos el antecedente de la varianza, pues podemos utilizar esta segunda fórmula, que será, que se le llama también fórmula de trabajo. Bueno, pero despreocúpese que conducen a lo mismo. Gracias, profe. Sí, de nada. Maestro, ¿esto que estaba explicando ahorita es repaso del parcial pasado o es una introducción a lo que vamos a ver del segundo parcial? No, ya es tema del segundo parcial. Ah, muy bien. Sí, sí, es desde la clase anterior lo tenemos programado, pero consideré prudente como un recordatorio general, como un repaso general, como un ejercicio para todos, como laboratorio,
contestar un examen allí en la clase. Así. Profe, ¿es lo que habíamos visto y ahora vamos a ver cómo ponerlo en Excel? No, este es un ¿No? ejercicio nuevo. Oh, ok. Totalmente, requerirá de otros cálculos. Ok, muy bien, gracias. Aquí ya es comparación de medias de dos poblaciones normales que siguen esa distribución normal, acampanada que conocemos, con muestras independientes, es decir, que no están relacionadas. Entonces ya es otro ejemplo. Este no lo vimos, no lo hemos visto. Y aquí, en este ejemplo, vean, muestras independientes. ¿Alguien que desee participar aquí? Nada más me Yo, dice profe. nombre. María Luz Pulido. Adelante. Ok, muestras independientes. Este análisis estadístico ocurre cuando se comparan dos tratamientos en unidades experimentales homogéneas. En general, se pueden comparar dos poblaciones que cumplan con las siguientes suposiciones. 1. Las poblaciones tienen una distribución normal. 2. Las poblaciones tienen igual varianza. Y 3. Las pruebas son independientes. Muy bien. Ejemplo 1. Yo lo leo. Léalo. ¿Quién eres? Tania Cantú. Dice, ejemplo 1. Una compañía farmacéutica está interesada en determinar la diferencia de actividad entre dos hipnóticos, A y B. En una prueba piloto fueron seleccionados 10 voluntarios y se formaron aleatoriamente dos grupos de 5 voluntarios cada uno. Al grupo 1 le fue administrado el hipnótico A y al grupo 2 le correspondió el B. Muy bien. Ese es el ejemplo. Continúe, por favor. Las horas de sueño provocado por cada uno de los medicamentos se registran en la tabla 1. Para la comparación de los tratamientos, se utilizó una prueba de T para muestras independientes. Pruebe si existen diferencias entre A y B. Muy bien. Ahí está el ejemplo ya completo, incluyendo los objetivos. Es probar si existen diferencias entre A y B. Y eso va a determinar el tipo de hipótesis que vamos a plantear. Entonces aquí, si les parece, podemos hacer una pausa. Son las 6:49. Entonces, a las 6:54 podemos reanudar. ¿Les parece bien? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces profe, nos gracias. vemos ahorita. Muy bien.
Listo, listo, listo. ¿Cómo estamos? ¿Listos? Sí, perfecto. Sí. Muy bien. Vamos a continuar. Ujú. María de Jesús, Vilma, María Luz y ¿quién más? Y yo, que somos los que Y estamos yo. aquí. Muy bien, pero todos los que puedan activar Aquí su andamos, monitor, profe, acuérdense aquí que son andamos. bienvenidos. Mande. Aquí andamos, no nos vemos, pero aquí andamos. Aquí sé. Profe, estoy. es que se alenta mucho No. Teams. Yo le desactivo las Es que la verdad no cámaras. me he bañado. Sí, aquí estamos, maestro. Ok, Aquí estoy, pero no tengo muchos datos, por eso pongo mi cámara. está bien, está bien. La Bueno, señal es muy buena. Pero los aquí que andamos. puedan, acuérdense que ha sido, el exhorto es todos los que nos puedan acompañar. Si no pueden, pues yo entiendo. De antemano, ustedes saben que yo he entendido sus razones. Y les doy el beneficio de la duda de que ahí están, con el ojo pelón, atento a la clase y todo, y anotando y todo. Muy Con bien. el cerebro todo lo que da, maestro, pero no da Exacto. para más. No, sí da. Vamos a continuar. Este ejercicio que va a ser así, muy sencillo. Entonces, pruebe si existen diferencias. Eso nos indica que va a ser una hipótesis de cola izquierda, cola derecha o de dos colas. De 2 colas. De dos colas, porque las diferencias pueden estar por el lado izquierdo o por el lado derecho. Muy bien. Y estas serían entonces nuestras hipótesis. Formular las hipótesis de acuerdo con el problema que se tiene. Bueno, la hipótesis sería, vean, la hipótesis nula que establece que la media 1 es igual a la media 2 contra la hipótesis alternativa que establece que la media 1 es diferente. Este signo representa diferencia, que es diferente a la media 2. Esta hipótesis alternativa, recuerden que va en relación con el objetivo que tenemos acá. Pruebe si existen diferencias. Entonces, hay una relación entre la hipótesis alternativa y el objetivo de la investigación. Y al mismo tiempo, la hipótesis de investigación. Bueno. Y el paso 2, pues es aquí nos definimos por un alfa de 0.05. Vean esto. El nivel de significancia alfa igual a 0.05. Como es de dos colas, entonces ese 0.05 se divide entre 2. Y ahí vemos 0.025. Pero mi alfa es de 0.05. Con eso, aquí vemos la curva. La zona de no rechazo, pues es la que está entre esos dos valores críticos. ¿Cuáles son esos valores críticos? Lo podemos obtener. Vean cómo lo manejamos. T de alfa, coma, con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. ¿Conocemos alfa? Les pregunto. Sí. Sí. ¿De cuánto es? 0.025. Pero bueno, en este caso, alfa es 0.05. 5. Ese es alfa. Luego hacemos división según convenga. N1 lo conocemos. Sí. Parece que estoy como en la primaria. Niños, digan que sí. Ahí viene el inspector. Sí. El maestro preguntando y el inspector a un lado. Y a ver. Profe, Bueno. es que apenas que pongan la diapositiva así rápido donde están los datos. Pues todavía no llegamos a eso. Pues primero estamos haciendo el planteamiento. Todavía no porque hacemos el experimento. Esto es lo que son se 5 quiere. voluntarios. Así es.
Y lo vemos acá. Entonces, N1 vale 5 y N2 también, porque de los 10 voluntarios que se seleccionaron, Se dividieron en dos grupos de 5 y 5. correcto, se dividieron en 2 grupos de 5 y 5. ¿Por qué? Porque es una prueba piloto y voy a manejar o a comparar 2 hipnóticos. Y entonces de los 10 que tengo, se requieren más en una prueba formal, pero pues se requiere también más dinero y más todo. Y las pruebas, pues en lo que va el desarrollo de una investigación, pues es común que, bueno, una prueba piloto para ver si ya estamos listos para una prueba más definitiva. Ya, entonces, aquí va a ser una pruebita de piloto, comúnmente 12, 16, 10, así. Y como se van a trabajar con 2 tratamientos, pues entonces esos 10 se dividen entre 2. Pues sería por eso. Entonces, ella estar viendo un procedimiento aleatorio, ya hay muchos. Anteriormente, pues era simplemente tener allí a cuál le das el 1 o a cuál le das el A o el B. Y ya ahora, pues allí en Excel hay también un procedimiento de aleatorización. Pero bueno, así sería en este caso, de los 10, a cuál le das el A y a cuál le das el B, a cuáles 5 le das el A. Procedimiento puede ser de esos 10, voy a seleccionar los 5 que van para el A. Y bueno, puedes estar tomándolos a todos. Aquí lo importante es que todos tengan exactamente la misma posibilidad de ser seleccionados. Y luego tenemos el 1 y el 2. Y pruebe si existen diferencias entre A y B, la hipótesis. Y decía no sé si quien contestó por qué, o quien preguntó, perdón, por qué, si esto le quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Muchas Entonces ya tenemos aquí nuestro dato, mi alfa de 0.05, N1 vale 5 más N2 menos 2. Ahora sí, ¿por qué 2 grados de libertad si habíamos trabajado con 1? Pues porque nada más estábamos trabajando con una muestra. Pero como ahora son 2 muestras, entonces sería el equivalente a decir N1 menos 1 más N2 menos 1. Y entonces aquí pues se juntan y acá también en menos 2. Da lo mismo. Es lo mismo decir 5 menos 1 más 5 menos 1. O sea, eso me da estos valores. Y luego ya el T de alfa 0.05 con 8 grados de libertad, que son el 5 más 5 son 10 menos 2. Corpus 5 más 5 menos 2, ¿cuánto es? 8. 5, 8. ¿Qué son estos grados de libertad? Y con esos 8 grados de libertad y un alfa de 0.05, pues ya nosotros tenemos, pues desde acá, por aquí traemos a la mano miren, aquí, una tablita sencilla. Aquí tengo mis 8 grados de libertad y un alfa de 0.05, aquí está, en 2 colas. Entonces, y 8, ¿cuántos serían los valores críticos? ¿Cuál sería el valor crítico? 2.306. Ese sería el valor crítico. O en este caso, valores, porque es una prueba de 2 colas. Y es lo que vemos aquí, miren. 2.306. Como es una prueba de 2 colas, sí. ¿Por qué menos 2 grados de libertad? Por lo que comentaba,
nosotros tenemos para los grados de libertad, es todo esto. Desde aquí, aquí. Y esos grados de libertad son el total de observaciones menos el número de parámetros que se calculan. En este caso es la media de la muestra 1 y eso es un grado de libertad menos. Y la media de la muestra 2 es otro grado de libertad. Entonces, esto es así. Así como calculamos la varianza N1 menos 1, pues aquí es N1 menos 1 más N2 menos 1. Esto es lo mismo a decir, aquí sería 5 menos 1, 4. Más 5 menos 1, 4. Y es lo mismo a decir N1 más N2 menos 2. 5 más 5, 10 menos 2, 8. Igual acá. 4 más 4, 8. ¿Se entendió? Sí. Entonces, Sí, pues. en esta prueba de comparación, pruebas T para comparar dos muestras con grupos independientes, o sea, dos muestras independientes, los grados de libertad se obtienen así. N1 más N2. Los valores de N pueden cambiar. Aquí son 5 y 5, pero pueden ser 5 y 7 o 10 y 12. Pueden ser diferentes. Bueno, entonces estos son mis valores críticos. Y aquí tengo mi curva que representa mi población. De esta población, tengo mis valores críticos. Acá está más menos 2.306. Y entonces, lo que está aquí en esta línea, a la izquierda es la zona de rechazo y a la derecha también. Acá. Quiere decir que para poder rechazar la hipótesis nula, que es todo lo que está aquí de blanco, para rechazar esa hipótesis nula, entonces el valor calculado de T tiene que ser mayor que 2.306. Si es mayor, en números absolutos, si es mayor, entonces rechazamos. Pero si es menor o igual, pues va a caer aquí en la zona de no rechazo. Entonces, el paso 3 aquí es el estadístico de prueba y ya sabemos que es una prueba T con grupos independientes. Y es la fórmula que vimos ahí. T calculado igual a la diferencia de medias, la media 1 menos la media 2, entre la raíz cuadrada de la varianza ponderada que multiplica a 1 sobre N1 más 1 sobre N2, que es esto que vimos por acá. Aquí. La media 1 menos la media 2 sobre la raíz cuadrada de la varianza ponderada que multiplica a 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Y aquí está el estadístico de prueba, el cual bajo la hipótesis nula, la media sub 1 menos la media sub 2 es igual a 0. O sea, la hipótesis nula dice que no hay diferencias, por lo tanto, la diferencia sería de 0. Y eso se distribuye como una T de student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. La regla de decisión, rechazar la hipótesis nula si y solo si el valor absoluto de T calculado es mayor que T de tablas. Eso es común porque en las tablas generalmente no se dan los valores negativos de T. Entonces,
Tengo que manejarlo como valor absoluto, que no importa el signo. Entonces aquí rechazar la hipótesis nula si y solo si el valor absoluto de t calculado es mayor que el valor de t tabulado, t de tablas o valor crítico de t. T de tablas es el valor crítico. Y los cálculos, pues aquí está el t calculado. Esta es la fórmula que ocupamos. Pero requerimos la media 1, la media 2 y la varianza ponderada. N1 ya lo conozco. N2 también. O sea, todo esto que está dentro del paréntesis lo conocemos, pero estos no los conocemos. Entonces hay que conocer las medias y luego las varianzas y luego la varianza ponderada. Y estos son los datos. Ok, profe. Sí. Perdón, tengo una duda, solo para no perderme. Entonces, hasta ahorita, ok, nada más tenemos N1, N2, y lo que hicimos ahorita sobre sobre lo de T fue solamente para sacar el valor de tabulado de T, que sería 2.306. Eso es lo que llevamos hasta ahorita, ¿verdad? Es correcto, y eso se conoce desde antes de hacer el estudio. Ok. O sea, Muy ahorita bien. todavía estamos en... Sí, déjeme nada más, le contesto al compañero y ahorita le atiendo. Hasta ahorita estamos con los datos previos al experimento. Porque ya sabemos que sí vamos a utilizar 5 voluntarios para cada tratamiento y con eso, y el valor de alfa. Con eso puedo sacar mi valor crítico. Es lo que tenemos aquí y ya podemos expresar de una manera más completa, más didáctica, que para poder decir que hay diferencias entre los hipnóticos, el valor calculado tiene que ser mayor en números absolutos que 2.306. Hasta ahorita va el experimento en la fase de diseño. Hay un diseño del experimento que tiene que ver con todos los antecedentes clínicos, todo lo que se trata con los fármacos, sus características, lleva hojas y hojas y hojas el planteamiento del diseño que va en el protocolo de investigación. Y en algún momento, bueno, ¿cómo lo vas a evaluar? Ahí entra la parte estadística. O sea, en ese grupo multidisciplinario de investigadores, allí entra un estadístico, la persona que asesora con la parte del diseño experimental en el plano estadístico. El otro es el diseño de investigación y ya esta es la parte del experimento, de cómo obtener los datos, cómo aleatorizar, todo eso. Entonces, ahorita estamos en la parte estrictamente ya estadística. Toda la parte formal de la investigación, pues estaría a manos de clínicos, de médicos, personal médico, químicos, y alguien asume la función de ser el investigador estadístico, el que hace el análisis estadístico, el que participa en el protocolo para el diseño de cómo sería la investigación en el plano ya de la toma de datos. Ok, gracias, profesor. No, de nada, hasta ahí vamos ahorita. Y hasta la regla de decisión podemos llegar. Ahora sí, la compañera que... Ay, disculpe, lo que pasa es que le entendía todo excepto una cosa. Si el nivel de significancia siempre va a ser 0.5 o cambia a 0.1 o 0.10, ¿cómo sé yo cuál es? Usted lo decide, eso ya sí lo dijimos, que es los niveles de significancia o valores de alfa, porque el nivel de significancia viene siendo alfa. Los más comunes son 0.01, 0.01, 0.05 y 0.10. Son los más comunes, pero los investigadores deciden si quieren hacerlo con 0.20, con 0.12, con 0.02, etcétera. Esos son los más comunes y de ellos el más común es el 0.05. ¿Listo? Ok, perfecto. Gracias. De nada. Entonces hagan de cuenta que aquí ya hablamos de hacer el experimento, se lleva a cabo toda la investigación, se reclutaron los voluntarios, porque antes fue nada más plan. Vamos a trabajar con 10.
y vamos a seleccionarlos, vamos a aleatorizarlos. Sí, era plan, era parte del protocolo. Pero ya en desarrollo la investigación, pues ahora sí, cómo se van a administrar también es parte de lo que se tuvo que anotar en el protocolo. Cómo se van a administrar, quién lo va a administrar, cómo le va a hacer, cuándo va a ser, a qué horas va a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de la investigación también a los voluntarios se les convoca, se les hacen pruebas clínicas, médicas para ver que cumplan con los requisitos. Tiene que haber una convocatoria con requisitos y hay criterios de inclusión, criterios de exclusión, todo eso. Ya entraste, sí, muy bien, pero luego hay un criterio de exclusión. Si no cumples con esta condición o si de pronto tienes algún problema de salud, un momento, por favor, un momento, por favor. Ahí te veo donde mismo. Vale, vale. Sí, vale. Bueno, decíamos que vamos ahora a hacer el estudio y ya se llevó a cabo el estudio y esto es lo que se obtuvo. Estos son los pacientes que se asignaron para el medicamento A, el paciente 1, el 4, el 5, el 7, el 10 y acá el paciente 2, 3, 6, 8 y 9. Y sus resultados en horas de sueño son las que vemos aquí. Entonces los cálculos para la media, y aquí tenemos cálculos, ¿esto cuánto sería? Aquí vamos a obtener el promedio. ¿Cómo? Aquí voy a utilizar esto. La media 1, ¿cuánto es? Todos los azules. Dijimos que es la media. Es igual a la suma de todos los valores entre n, o sea, entre 5. ¿Cuál es la suma de los valores azules? 38. 16, 14, 20, 30, 38. 38 entre 5, ¿cuánto es? 7.6. Correcto. 7.6, esa es la media 1. ¿Y la media 2? 53. 13, 26, 31, 43, 53 entre 5. 10.6. 10.6. Muy bien. Ahí se ve que el medicamento B produjo más horas de sueño que el medicamento A. Pero hay que hacer el análisis estadístico. Hay que demostrar que estadísticamente esas diferencias sean significativas y que no sea producto de el azar o el error experimental. Bueno, ya tenemos las medias. En nuestra fórmula, para calcularte, miren, ya tenemos esto. X1 y media 1 y media 2. Nos falta la varianza. Hablemos de la varianza. La varianza aquí lo puedo trabajar. Dijimos que es en la varianza
Por acá lo tengo. Esto. Aquí está y le voy a dar otro. Yo no lo veo. Ahí está. Nada más para que no se me pierda. Lo pongo acá. Entonces me pide para la varianza obtener los cuadrados de X. Bueno, lo voy a obtener aquí. El cuadrado de 8, ¿cuánto es? 8 por 8. 64. Muy bien. Y luego 6 por 6, 36. 6 por 6, estoy elevando al cuadrado. 100 y 8 por 8, 64. Ustedes vayan obteniendo los totales de esto, porque es lo que nos pide la fórmula, el total de sus cuadrados. Y con los del medicamento B son 13 por 13 igual a 169, ¿sí, verdad? $144, 12 por 12 y 10 por 10. Ahí está. Entonces, ahora sí me dan los totales. En el primero son 300. 300. Muy bien. Entonces, esto que tenemos acá. Eh, 300 es el total. Perfecto. Y aquí está. Tengo 300 en el primer caso. Aquí está. 300. 607 en el segundo. ¿Están de acuerdo? Sí. Y acá abajo, fíjense cómo está la fórmula de la varianza. Y sustituimos valores. La suma de, la sumatoria de X, vamos con la población 1, es de 300. Estos 300 que tengo aquí. Menos la suma de todos los valores de X. Acá fue la suma de todos los valores al cuadrado, de X al cuadrado. Pero aquí es el total de X. Ese total de X es, aquí lo tenemos, que lo obtuvimos cuando calculamos el promedio. Entonces, ese 38 al cuadrado y entre n, que es 5, y abajo es n1 menos 1, o sea, 5 menos 1. Esto que vemos ahí es igual a 300, aquí lo tenemos, menos 38 elevado al cuadrado me da 1144. ¿Están de acuerdo? Sí, maestro. Entre 5. Sí, profe. Entonces, y luego 5 menos 1 son 4. Ahora acá, otra vez eso es igual a 300 y 1444 entre 5, ¿cuánto es? Quiero que me comprueben si es. Sí, es 288.8. Muy bien. Y esa diferencia entre 4. Entonces, 300 menos 288.8 me da 11.2. Sí. ¿Entre 4? 2.8. Perfecto. Bueno,
Esta misma información ahora, bueno, ya tenemos la varianza 1, 2.8. Y la varianza 2, ¿quieren que la hagamos la siguiente clase? ¿O de una vez? Tenemos 3 minutos. Bueno. Si se alcanza, sí, por favor. Se alcanzamos, hasta donde dé, nada más, para que no lleguen tarde a su clase. Tenemos entonces la sustitución de el total de los cuadrados de X. Acá lo tenemos, ya lo calculamos previamente. 607, aquí tengo 607. Ahí está. Y luego el total de X, aquí está, miren los rojos, son 53. Ahí está 53 al cuadrado. Entre n que vale 5, ahí está. Y sobre n menos 1, o sea, 5 menos 1. Entonces aquí tengo mi 607 menos 53 al cuadrado, ¿cuánto da? 2.809. O sea, la cantidad que tenemos aquí. Y ese valor entre 5, ¿cuánto da? $561.8. O sea, esta cantidad que tengo aquí. Ajá. Sí. Y abajo, en el denominador, es 5 menos 1, pues son 4. Y acá lo llevamos 4. Entonces, obtenemos la diferencia 607 menos 561.8 y me da 45.2. 45.2. Muy bien. Esa es la suma de cuadrados entre n menos 1, o sea, entre 4. 11.3. Esas son las varianzas 1 y 2 respectivamente. Nos falta la varianza ponderada. Es esta que tenemos aquí. Ya tengo la varianza 1 y la varianza 2. Y la varianza ponderada, vean esta nota. Acá está la fórmula. Pero, ¿alguien que desee leer aquí? Yo, maestra. Ándele. ¿Quién es? Valeria. Valeria, adelante, Valeria. Cuando N1 es igual a N2, entonces la varianza ponderada se obtiene con el promedio de varianzas 1 y 2. Muy bien. O sea, todo esto que tenemos acá, ustedes lo pueden hacer como un ejercicio para comprobar que sí, pero cuando N1 y N2 son iguales, entonces simplemente se obtiene el promedio de las dos varianzas. Así que la varianza 1 es 2.8 más 11.3 entre 2, porque son dos varianzas, y eso es igual a 14.1 entre 2, 7.05. Esa es la varianza ponderada. Y hasta aquí terminamos. Aquí nos quedamos. Son las 7:30 y ya no quiero. Y lo continuamos en la próxima semana para bien terminar. Otra vez, si ustedes pueden obtener el valor calculado de T, pues háganlo. Ya tienen todo. Sustitúyanlo y lo suben todo a el chat. Que tengan una muy bonita noche, una muy bonita semana y muy bonito mes primaveral. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Buenas Gracias, noches. maestro, que esté muy bien. Buenas noches. Frío, por favor. Gracias, profe. Con mucho frío. Bye. Bye.